Hola a todos, hoy vamos a preparar unos fáciles y deliciosos postres sin horno ideales para las fiestas o por supuesto cualquier ocasión en la que se te antoje algo dulce. Son 3 variedades sencillas y muy ricas. Empecemos por el de café, que es un estilo tiramisú. Vamos a comenzar volcando en una ollita 60 gramos de azúcar, 2 cucharadas soperas de café instantáneo, una cucharadita de maicena y 350 mililitros de leche. Vas a revolver bien para que se disuelva un poco y después prendes el fuego y lo dejas a fuego medio. Y mientras vas a revolver constantemente hasta que rompa hervor. Ahí apagas el fuego y lo reservas por un momento hasta que se entibie. Ahora vas a sumergir las vainillas, vamos a necesitar más o menos 17 vainillas hasta que queden bien embebidas y las colocas en el molde. Este es un molde cuadrado de 21 por 21 centímetros y 4,5 centímetros de alto. Vas a colocar 2 capas de vainillas y te recomiendo si pones cada capa cruzada, es decir que no estén mirando todas hacia el mismo lado. Y si te sobró mezcla de café, volcala por encima. Vas a dejar en heladera mientras hacemos la crema. Para la crema necesitas 300 gramos de queso crema, 150 mililitros de crema de leche o también conocida como nata para montar con mínimo un 35% de materia grasa, 40 gramos de azúcar y opcional una cucharadita de esencia de vainilla. Vas a batir hasta tener picos firmes y vas a volcarla sobre las vainillas. Empareja y deja en heladera por lo menos 4 horas para que tome firmeza. Y por último podés decorar espolvoreando con cacao amargo o con chocolate rallado. Tiene una onda al tiramisú que da muy rico. Ahora vamos a seguir con el postre frutal. Vas a volcar en una ollita 60 gramos de azúcar, una cucharadita de esencia de vainilla, una cucharadita de maicena y 500 mililitros de leche. Removés constantemente a fuego medio hasta que hierva. Reservas para que se entibie un poco y poder humedecer las vainillas. Esta vez el molde que voy a usar es de 30 por 20 centímetros y de altura tiene 5 centímetros. Es un molde mucho más grande y por lo menos vas a necesitar unas 37 vainillas. De la misma manera que antes vas a embeberlas y vas a hacer 2 capas. Y en este caso arriba vamos a ponerle una mezcla de frutas. Yo usé 100 gramos de cerezas, 100 gramos de duraznos y 200 gramos de frutillas. Y si te sobró la mezcla con la que humedeciste las vainillas, vas a volcarla por arriba. Reserva en heladera mientras hacemos la crema. Vas a necesitar 500 mililitros de crema de leche o, como te dije antes, conocida también como nata para montar, con mínimo un 35% de materia grasa.
también 40 gramos de azúcar y una cucharadita de esencia de vainilla. Yo comencé a batirlo acá, pero me di cuenta que me quedaba chico y lo pasé a un bol. Batimos hasta tener picos firmes. Pasamos la mezcla a una manga pastelera con pico rizado y decoramos por encima de la fruta. Acá podés decorar como te guste a vos, por ejemplo de la misma manera pero con un pico redondo, o podés ayudarte con una espátula como hicimos anteriormente. Y también arriba le quedaría muy bien ralladura de limón. Yo acá lo dejé así, pero podés ponérsela. Vamos a dejarlo en heladera por mínimo 4 horas para que se humedezca mucho más. Si lo dejas toda la noche, mucho mejor. Y miren qué delicia, amigos, queda espectacular. Podés servirlo en una copita, en una compotera. Es para cucharear. Seguimos con el postre de dulce de leche. En este caso vas a volcar en una ollita 50 gramos de azúcar, una cucharada de maicena, 450 mililitros de leche y una cucharada de dulce de leche repostero, o si tenés podés usar tradicional. Llevas a fuego medio y sin dejar de remover, esperás que hierva. Reservás hasta que se entibie y lo mismo que hicimos antes, vamos a remojar cada vainilla y necesitamos unas 12 aproximadamente. Vas a colocar 2 capas en este molde que tiene 16 por 16 centímetros y de altura 4,5 centímetros. Volcale la mezcla que te haya sobrado por encima y pica con el tenedor todas las vainillas. Este líquido que hicimos es mucho más espeso, medio como un postrecito, aunque no llega a ser un postrecito. Así que vamos a picarlas para que absorba bien todo ese líquido. Y para darle tiempo para que absorba todo eso, vamos a dejar en heladera 2 horas. Para la crema vas a batir 150 mililitros de crema de leche o nata para montar con mínimo un 35% de materia grasa y 150 gramos de dulce de leche repostero. Vas a hacerlo hasta tener picos firmes. Pasas a una manga pastelera con la punta cortada o con un pico redondo y haces los copitos por encima. Dejas en heladera mínimo otras 2 horas. Y para terminar, porque le queda muy bien, podés decorar con unos trocitos de nueces. Está muy bueno, recomendadísimo, otro postre para cucharear. Y ya tenemos estas 3 opciones ideales para las fiestas. Quedan deliciosos y súper húmedos. Si te gustó, deja un like y suscríbete, que es gratis y me ayuda a seguir creciendo. Te mando un abrazo super sweet y nos vemos en la próxima.